Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de antibióticos, una charla que merecía su propio espacio. Ya habíamos hablado de bacterias y ya habíamos hablado de antibiograma, entonces esta charla es más que justificada. Lo primero que vamos a hablar es un problema que estoy seguro que muchos han experimentado y es que es un tema, los antibióticos, muy complicado de aprender. Muy complicado aprender bien. O sea, que uno coja un libro, comience a leer antibióticos hasta que uno ya es un tema que domine y ya pueda tener una infección clara y poner un antibiótico, saber a qué dosis, saber qué está exactamente cubriendo y con qué efectividad y cómo lo tiene que modificar de acuerdo a al tipo de paciente y eso, qué eventos adversos le puede dar, es algo que toma mucho tiempo y mucho repaso. No es algo sencillo. ¿Por qué? Porque los antibióticos tienen mucha cosa, ¿cierto? Y es un tema que particularmente a mí me parece que hay que construir por pisos. Así como uno construye un edificio y uno primero construye la parte de abajo, luego va subiendo y luego ya le pone, lo pinta y luego le pone sus arreglos, va a pasar lo mismo aquí. Aquí uno lo primero que tiene que aprender son las cosas básicas de antibióticos, que eso literalmente va a ser cuáles son, primero que todo. eh, y después de cuáles son, para qué me sirven. Y una vez yo tenga esto claro, ahí ya va a cobrar sentido el resto de cosas y va a tener y ya los detallitos como de el metabolismo de tal antibiótico es de esta manera, la dosis es tal, los eventos adversos son estos, ya van a cobrar relevancia. Bien, pero si yo comienzo enseñándoles aquí que la daptomicina es inhibida por el surfactante pulmonar, entonces no se puede usar neumonía cuando ustedes ni siquiera tienen conocimiento acerca de qué es la daptomicina y para qué bacterias me sirven. Es como si yo intentara ponerle un candelabro a un edificio que ni siquiera está listo. No tiene sentido. Entonces lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en la primera parte, en cuáles son los antibióticos, cómo se clasifican y ver más o menos cuál es su espectro de acción. Bien, es una charla que les aviso una vez. Una sola vez, una sola charla, esto no se les va a quedar ni por el carajos. Esto hay que repetirlo muchas y muchas y muchas veces. Eh, esta, es, esta vendría siendo aproximadamente mi octava vez que doy esta charla y aún así a mí se me pasan cosas y me olvidan y se me refunden. Entonces es una cosa que hay que repetir bastantes veces. Aunque no estaba en la anterior, es muy importante que ustedes tengan un piso sobre el que construir ese edificio. Y ese piso va a ser que ustedes tengan un conocimiento básico en bacterias e infecciones bacterianas. Si yo les comienzo aquí a contar de que el trimethoprim sulfa tiene un adecuado cubrimiento de la anocardia y ustedes no tienen ni idea qué es la anocardia, tienen que hacer un paso para atrás. Porque lo mismo, le están poniendo candelabros y velas a algo que ni siquiera tiene techo. Entonces hay que tomar un paso para atrás y devolverse. Ya en el canal está subido los videos de bacterias, entonces vayan y véanselos. Y bueno, entonces vamos a recordar muy brevemente los nombres de las bacterias para que sepamos con cuáles estamos manejando. ¿Listo? Hay que saber uno qué va a matar y para saber qué armas va a usar. ¿Listo? Recuerden que las bacterias se clasifican a grandes rasgos en gram positivos, gram negativos y unos que no se ven por gram. A su vez se clasifican en cocos, bacilos, los gram positivos y negativos y las que no se ven por gram, ahí se encuentran las micobacterias, atípicos y espiroquetas. Cocos gram positivos, si se acuerdan cómo lo clasificamos en la tutoría de bacterias, básicamente habíamos hablado que habían estafilos y strepto. Dentro de los estafilos está el aureus, el epidermidis y el saprophyticus. Y una cosa que vamos a hacer la aclaración aquí, y lo van a ver en todos los esquemas que vamos a utilizar de espectro antibiótico, es que vamos a diferenciar al aureus en su patrón. ¿Listo? En aureus sensible y aureus resistente. Aquí nos referimos básicamente a la resistencia a los beta-lactámicos. Bien, lo que se le dice el aureus meticilino resistente, que en realidad es un nombre que se le da a la resistencia a la gran mayoría de beta-lactámicos. ¿Listo? De ese nombre vamos a aclararlo. En cuanto a los estreptococos, ahí están todos. El único que le vamos a hacer la aclaración de su patrón de resistencia es el neumococo. Lo mismo con el que es sensible a penicilina y el que es resistente a penicilina. Entonces, cuando hablemos de eso, a eso nos estamos refiriendo. El enterococo lo vamos a poner por aquí, un poquito aparte de los otros dos. Lo vamos a dividir en fecalis y faecium. Y vamos a meter unos para hablar también de ellos, aunque nosotros no los cubrimos muy a profundidad en la teoría de bacterias, que son los anaerobios. Bien, esos los metimos aquí arribita. Ahora,
De los bacilos gram positivos los vamos a dejar exactamente igual como los vimos en la teoría, en aerobios, anaerobios. No nos vamos a enfocar en cuáles son sus características, simplemente los vamos a poner así y ya. Y cocos gram negativos, en esto nos vamos a enfocar solamente en los cocos gram negativos verdaderos, que son Neisseria y Moraxella. Vamos a añadir uno que es el anaerobio, que es Veillonella, que no lo hemos tocado mucho en la teoría de antibióticos. Y todos los que, si ustedes ven una teoría de bacterias, encontramos en la parte de cocobacilos, los vamos a meter en realidad aquí, en la parte de bacilos gram negativos. Estos los vamos a dividir en enterobacterias, que a su vez las vamos a clasificar según su patrón de resistencia, unas que son como más sensibles, eso ya lo vamos a hablar más adelante, unas que son un poquito más resistentes y las que definitivamente son mucho más resistentes. Visto que los antibióticos muchas veces se manejan así. Y vamos a usar los no fermentadores acá, poniendo todo este reguero de bacterias. Que nosotros, lo mismo, si no vieron el video de bacterias, les recomiendo que lo vean. Aquí metimos tanto los cocobacilos por ahí diseminados, como los bacilos gram negativos no fermentadores verdaderos. Y arribita pusimos a los anaerobios, diferenciando bacteroides del resto, porque no todos los antibióticos cubren bacteroides. Finalmente, las últimas bacterias las pusimos de esta manera, con las micobacterias aquí, los atípicos acá y las espiroquetas acá. Bien, entonces todo este mapa de bacterias lo vamos a incluir en las diapositivas así. Y cuando vayamos hablando de los antibióticos, vamos a decir entonces, no sé, me invento. La oxacilina le pega a esta bacteria, a esta de aquí y a esta de acá, pero las demás no. Como para que ustedes tengan un mapa un poco más gráfico de cómo funciona el espectro antimicrobiano. Bien. Entonces, pues nada, vamos a comenzar con la parte de clasificación, ¿cierto? Clasificación de los antibióticos. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? De muchas maneras. A mí me parece curioso que cuando uno coge un libro de farmacología o algún libro del USMLE, del MIR, lo primero que uno le suele hablar de los antibióticos es su clasificación de bactericidas versus bacteriostáticos. La gente le da como mucho énfasis a ese aspecto de los antibióticos, que verdaderamente al principio me parece cuando uno habla de los antibióticos no cobra tanta importancia a eso. ¿Qué es un antibiótico bactericida? Aquel que mata. O sea, aquel que cuando yo lo pongo, él literalmente asesina las bacterias. Los bacteriostáticos son medicamentos que simplemente inhiben el crecimiento y permiten que el sistema inmune y la tasa de normalidad de muerte de las bacterias se encargue de quitar la infección, pero no las matan como tal, sino que las paran. Eh, ¿Para qué sirve esa clasificación? No tiene tanta utilidad como la gente pensaría. Sí sirve en algunos contextos, por ejemplo en pacientes con sepsis, nosotros preferiríamos el uso de bactericidas que el de bacteriostáticos. eh, pero más allá de eso, bueno, no sé, yo en otras infecciones como infecciones del sistema nervioso central, hay uno prefiere bactericidas, porque lo mismo, no hay mucho sistema inmune que se encargue de las infecciones. Pero aparte de esas dos indicaciones como clave, es un conocimiento que entra más bien al final, cuando uno ya tiene más cancha en los antibióticos. De acuerdo al espectro, se pueden dividir en amplio espectro y corto espectro. No hay un claro umbral en el que uno ya pase de un corto a amplio espectro. De manera general, la definición que probablemente ustedes más vean repetirse es que sea un antibiótico que cubre tanto gram positivos como gram negativos. Eh, Hay gente que intenta poner un valor que dice que si cubre por lo menos el 25% de las especies de positivos y negativos, se considera amplio espectro, pero es una definición muy inconsistente. Y finalmente, con la cual nos vamos a enfocar, que es el mecanismo, y es cómo actúan los antibióticos. Ahora bien, los antibióticos actúan en cuatro principales sitios, que es de esta manera como los vamos a clasificar. Los antibióticos de pared, los antibióticos de membrana, los antibióticos que alteran el ADN y los antibióticos que alteran las proteínas. Esas son las cuatro grandes familias. Hoy, en la sesión de hoy, pues vamos a ver más que todos los que alteran la pared. ¿Listo? La pared, recordemos que es la parte más externa de la bacteria. Nosotros tenemos aquí la bacteria encerrada por una membrana celular. Y afuera de esta hay una pared de peptidoglicano. ¿Listo? Esta pared de peptidoglicano es hecha por azúcares y proteínas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para construir esta pared es generar como un precursor que se llama el UDP, ¿cierto? N-acetilmorámico. Es el precursor de la pared celular. Con este precursor vamos a comenzar a armar todo.
Esto se realiza a nivel intracelular, o sea, cuando estamos aquí dentro de la bacteria, ella su maquinaria comienza a generar este precursor. ¿Listo? Dentro de la síntesis de este precursor hay una enzima importante que se llama la piruviltransferasa, que ubicamos aquí. Ya más adelante les cuento quién inhibe esta enzima. Este ácido, este UDP, N-acetilmurámico, lo que vamos a hacer con él es que le vamos a pegar 5 aminoácidos. Vamos a coger 5 aminoácidos, que eso varían de manera general, pero los últimos dos aminoácidos tienen una particularidad, es que suelen ser alaninas, alaninas, de ala. Entonces cogemos este UDP y le pegamos 5 aminoácidos, el último de ellos siendo de ala, de ala. Una vez yo tengo esto, que este es el azúcar con los aminoácidos, lo voy a sacar. ¿Listo? Acuérdense que la pared queda afuera de la membrana, entonces cogemos dentro de la célula y lo sacamos afuera. El que hace eso se llama el bactoprenol. Bactoprenol coge este precursor que tiene el azúcar y los aminoácidos y lo lleva para afuera. Y una vez afuera, lo que hay que hacer es unir varios precursores uno con el otro. Entonces, los azúcares, la parte del UDP, se va a unir, hagan de cuenta como formando las paredes de la membrana. Entonces, se une azúcar con azúcar con azúcar con azúcar. Aquí están representados por G y M. Entonces, unimos como uno con uno con uno con uno. Eso se llama transglicosilación, que es unir un montón de N-acetilmurámicos juntos. Y después vamos a hacer una transpeptidación. Y es que estos aminoácidos que quedan aquí libres de cada uno de los azúcares, los vamos a entrecruzar. Van a quedar, de esta manera queda un azúcar, los aminoácidos entrecruzados y al otro lado un azúcar. Esto va a tener un montón de como de paredes así. Y así se va a formar el peptidoglicano. Listo, comenzamos haciendo el precursor. Este precursor le ponemos los aminoácidos, los sacamos, se unen los azúcares y luego se unen los aminoácidos. Listo, así se hace la pared celular. En cada una de estas fases que hablamos actúa un antibiótico. Entonces, en la primera fase, que es la síntesis del precursor, actúa un antibiótico que se llama la fosfomicina, que lo vemos aquí. Él inhibe la piruviltransferasa, entonces actúa en la primera parte de la síntesis de la pared celular. ¿Listo? Un antibiótico que no vamos a hablar en la sesión de hoy. De pronto Andrés la graba o algo así. Pero la fosfomicina es un antibiótico que principalmente utilizamos para infecciones de tracto urinario. Y inhibe la piruviltransferasa, es decir, actúa en la pared por esta manera. Ay, qué pena, me salté aquí unas diapositivas. Hay un antibiótico que inhibe la salida del precursor hacia afuera, de manera extracelular, o sea, es decir, inhibe el bactoprenol. El que hace eso es la bacitracina, pertenece a un grupo de antibióticos que se llaman los polipéptidos. ¿Listo? Entonces, él inhibe la bacitracina y así actúa inhibiendo la síntesis de la pared. Son antibióticos que, aunque son útiles y a veces se usan, no son tan importantes. Ahora, el que definitivamente es supremamente importante son los que inhiben la última fase de la síntesis de la pared, es decir, la transpeptidación. ¿Quiénes inhiben la transpeptidación? Los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Los beta-lactámicos lo que van a hacer es que ellos van a inhibir las enzimas que juntan las cadenas de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, hay unas moléculas, hay unas proteínas que se llaman, ya lo escribimos por aquí, que se llaman las PBP. ¿Listo? Estas moléculas que también ustedes van a encontrar con el nombre de transpeptidasas, van a hacer precisamente esto, van a transpeptidar, van a coger un aminoácido de aquí y lo van a juntar con el otro de la otra cadena. ¿Bien? PBP significa proteínas de unión a penicilina. ¿Bien? O lo que yo les dije, transpeptidasas. Hay a grandes rasgos 4 familias grandes de transpeptidasas, que ellos tienen varias subclases. Por ejemplo, si ustedes van a ver antibiograma, van a escuchar que nosotros hablamos de la PBP2A, cuando hablamos del neumocorresistente hablamos de la PBP2X y así. ¿Listo? Entonces, los beta-lactámicos inhiben estas enzimas, estas PBPs que estábamos hablando ahorita. Inhiben las enzimas que se encargan de unir estos aminoácidos. ¿Bien? Los glucopéptidos, que ahí está la vancomicina, se encargan de algo parecido pero diferente. Y es que ellos lo que van a hacer es van a pegarse a estas alaninas. ¿Sí? Lo que las transeptidasas hacen básicamente es cogerse estas alaninas y pegarlas una con la otra. Entonces,
la vancomicina se va a unir a este sitio y va a prevenir su fusión. O sea, ellos no inhiben la enzima que lo hace, sino el sitio donde se pega esa enzima. ¿Listo? Pero hacen lo mismo, inhiben la formación de pared celular a través de inhibición de la transpeptidación. Ahora bien, vamos a dejar el video aquí, como introduciendo los antibióticos de pared, y vamos a pasar en el próximo video a hablar de los beta-lactámicos.